Muchísimas gracias, gracias a Casa de América por acogernos, gracias a ustedes por venir en el primer martes desagradable, intempestivo de invierno, y gracias por acercarse a vernos y haber vencido la tentación de quedarse en casa con la mantita a cuadros por encima de las piernas y el rinomicine activado, que parece ser que era lo que exigía un día como el presente. ¿Había rinomicine activado también en Rosario o es algo local? No, allí tenemos fútbol y eso hace que no haya presentaciones de libros populosas. Hoy también lo hay, desde luego aquí, no aquí sin embargo, sino en África, si no me equivoco, donde hay Copa de África, lo que explica que no haya, digamos, africanos entre el público. Le veo perfectamente informado de las vicisitudes futbolísticas. Sí. Buenas tardes, bienvenidos, decíamos, para la presentación de este libro de Patricio Prón, La vida interior de las plantas de interior, título que se basa, como saben, ha contado ya alguna vez, en un malentendido que, a pesar de ser ya muy conocido, a mí me encantaría que comenzáramos con él. Buenas tardes, Patricio. ¿Un malentendido de qué tipo? ¿Un título que tiene que ver con...? En primer lugar, tiene que ver con el hecho, como he comentado en alguna ocasión, de que, digamos, yo creía recordar que había escuchado de adolescente un disco de Stevie Wonder llamado La vida interior de las plantas y que, digamos, a poco de investigar descubrí que no se llamaba La vida interior de las plantas, sino más bien La vida secreta de las plantas, y que no era un disco autónomo, sino que formaba parte de un documental, el cual a su vez no era autónomo, sino que pertenecía o era la adecuación de, digamos, un libro llamado La vida secreta de las plantas. Para entonces, sin embargo, el libro o el título había cambiado lo suficiente en mi cabeza, de la forma en que, digamos, la forma un poco inexplicable en que los títulos se conforman en la cabeza de los escritores, como sabes, y se había acabado convirtiendo en La vida interior de las plantas interior. Naturalmente, cuando yo me encontré con ese texto, con ese título, pensé, desde luego no van a dejarme que ponga ese título a la colección de cuentos. Sin embargo, lo hicieron, lo cual es de agradecer. Y ahora, retrospectivamente, y a pesar de que, como he dicho en alguna ocasión, los autores no somos los mejores críticos de nosotros mismos, tengo la impresión de que el título viene a dar cuenta de una característica bastante llamativa en estos relatos, que es la contraposición entre, digamos, un cierto carácter, llamémoslo, religioso o metafísico, de los relatos psicologizantes, si prefieres la expresión, y digamos la más absurda y llana puerilidad de las plantas interiores. Especie de superposición entre épica y sordidez parece estar en el fondo de estos cuentos. Patricio Prón es argentino de Rosario, joven argentino de Rosario del año 75, autor de una obra cuantiosa, libros de relatos y novelas de las que los críticos han dicho cosas maravillosas. Por ejemplo, rigor, solvencia poco habituales, han dicho de su trabajo, exigencia y complejidad y una prosa de la mejor estirpe, o esta reinventa la narrativa en castellano. El otro día leía en un blog que alguien decía que sus cuentos eran veloces y luminosos, que me parecieron dos adjetivos tan absolutamente insólitos que digo, se los tengo que llevar para regalárselos. ¿Le quieren, no, los críticos? Eso parece, pero no es que me quieran a mí, desde luego, sino que quieren mi trabajo, digamos, en un contexto en el cual buena parte de los autores presumen de, digamos, de atribuirse las expresiones que los críticos con enorme cortesía, digamos, y generosidad destinan a su obra, y al punto de hacerlas propias. Yo entiendo que es mi trabajo el que genera ese tipo de efectos. La vida interior son 13 cuentos veloces y luminosos, como decíamos, que no tienen nada que ver entre sí. El otro día decía que uno tiene la sensación como lector de abrir una caja de sorpresas cada vez que empieza uno de sus cuentos.
abres y nunca sabes lo que vas a encontrar, ni siquiera cuando llevas leído una buena parte del relato hay veces que sabes qué vas a encontrar dentro, ¿no? Pero sí, digo que no son distintos todos, pero sí hay una serie de hilos que van hilvanando los relatos y que van conduciendo una especie de pasadizo o de rendija que van comunicando los cuentos. Por ejemplo, en prácticamente todos se habla del equívoco, de los malentendidos, se habla de una serie de obsesiones. Ya digo, la soledad es otro, el valor moral de las opiniones personales. Sí. Sí, parece haber algunos hilos conductores, como señalas. Estos hilos conductores son siempre misteriosos para los autores, al menos para mí, ya que cuando se reúne una producción muy ingente de un cierto periodo de tiempo, en este caso son 5 años que van de 2007 a 2012, el resultado es que, digamos, uno descubre que estaba pensando en cosas en las que no recordaba haber estado pensando. Evidentemente yo estaba pensando en cosas como actores pornográficos que huyen y comunistas y perros, la mancha de basura del Atlántico, ese tipo de cosas. Que yo pensase en ello y que pensase de forma más o menos obsesiva, digamos, no habla muy bien de mi vida cotidiana, aunque sí muy bien de la gente que tiene que compartir esa vida cotidiana conmigo. Pero el hecho es que estos cuentos parecen haber sido escritos, si bien como decías son todos muy diferentes o aspiran a ser todos bastante diferentes, uno de los hilos comunes está en esa especie de obsesivo retornar a ciertos temas y a ciertos asuntos. Pero creo que una de las cosas que más emparenta estos relatos es el hecho de que buena parte de sus personajes se encuentran en un momento en el cual no pueden... están huyendo de un pasado más o menos reciente que con cuyo peso tienen que cargar, y descubren que, digamos, no pueden ya ejercer el juicio moral. Con esto quiero decir que, digamos, la forma en que se les ha dicho que deben pensar y deben actuar no les sirve más para pensar y para actuar, de tal manera que tienen que reemplazar esa especie de juicio moral por algún otro tipo de solución. Soluciones nuevas a viejos problemas, que sea acaso una de las formas de definir la literatura. Así que esas son las cosas en las que estaba pensando, creo, y lo que hace quizás contemporáneo estos cuentos. Me preguntó y me inquietó el otro día, nos hemos visto un par de veces, no nos conocíamos antes del libro, y bueno, nos conocimos, y el otro día me preguntó si estaba leyendo el libro por orden. Entonces me dijo, ¿estás leyendo el libro por orden? ¿No? Y dije, la fastidié porque decía, no, claro, los libros de relatos, como todo el mundo sabe, se leen amoldando, como hacía Balzer con el papel, con los papeles, dependiendo del tipo de papel, hacía una cosa más larga o no, y decían, hombre, viendo que va a durar el viaje de metro, no sé qué, pues eliges uno más corto o más largo. Y me inquietó, ya digo, porque me hablaba de cómo había preparado una narrativa más amplia, digamos, más a largo plazo, más a lo largo, colocando los cuentos de una determinada manera. ¿Sí? Sí. ¿Hay que leer su libro de esta manera? ¿O el lector al final también tiene derecho a escribir otro tipo de libros también con el mismo material? Bueno, los libros de alguna forma son... cada vez tengo más la impresión de que los libros de relatos, pero en sustancia todos ellos son recipientes vacíos a los cuales el lector les otorga sentido, los llena de contenido, por decirlo de alguna forma. Un contenido que a menudo es más rico y más interesante que, digamos, las escasas cosas que el autor ha puesto dentro de él. Ahora bien, el hecho es que al juntar los cuentos, en este caso, como en el caso de libros anteriores de relatos, el más reciente de los cuales es El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, yo estaba pensando en componer, digamos, algún tipo de friso. Quizás la forma más simple de definir este tipo de orden que propone el libro sea equipararlo con, digamos, la tarea de un pintor,
que escoge determinados colores para conformar un cuadro, o incluso la del músico que, digamos, decide reunir un determinado conjunto de canciones y lo hace de una forma y no de otra, o en un orden y no en otro. Naturalmente estas son prácticas, digamos, anticuadas en el sentido de que nuestro consumo de canciones de forma individual hace que sea, digamos, ya no tenga sentido conformar discos o series de canciones, ya que el oyente puede conformarlas por su cuenta y en el caso de los libros sencillamente por el hecho de que el lector lee los cuentos como quiere. Me parece genial que los lean de forma desordenada, y digo desordenada porque creo que tienen un orden que quizás sea menos interesante que el que el lector proponga. Un músico argentino hace un tiempo atrás publicó una especie de disco, un disco notablemente prolífico y en el que proponía un orden, y a continuación lo recopiló, digamos, información de sus oyentes para que estos conformasen un orden nuevo. Y para que escogiesen en los 5 discos que conformaban la obra, digamos, un disco resumido que era el que resultaba, digamos, de la escucha. Y eso me parece que es un buen método. Creo que debería apropiármelo. Por otra parte, digamos, el hecho de que yo no viaje demasiado a menudo en metro me convierte en un pésimo lector discontinuo o ocasional. Pero debería considerarlo y debería incluso, digamos, proponer una especie de edición alternativa de este libro que comprendiese trayectos del tipo de... Una especie de edición tranviaria, como sí, aquella de Oliverio Girondo, ¿no? De sus exacto, poemas para ser leídos en Parla Sol, ese tipo de trayectos, ¿no? Mataró Barcelona. Tenía una pregunta que no acabo de encontrar. Hablaba ahora mismo de la música de los artistas. Me hizo gracia aquella vez que nos encontramos porque me confesó estar absolutamente incapacitado para cualquier otra actividad. Decía, he sido un pésimo deportista, tiene aspecto de tal, eso no me sorprendió, pero comunicaba que exactamente esa falta de talento para el deporte era una falta de talento que hacía extensiva prácticamente a cualquier otra actividad que no fuera la escritura, ¿no? Eso facilita mucho las cosas si uno escribe. Quiero decir que no es buen músico, no es buen artista, no es buen espectador de películas, ¿no? Bueno, habida cuenta de que me ha elogiado lo suficiente, tendré que decir algo al respecto. El hecho es que yo sí tengo aspecto de deportista sonado y drogodependiente, pero hay muchos así. Hablamos de deportistas canónicos, entonces, ya. ¿No? El hecho es que he sido siempre un pésimo... Hay decenas de cosas que hago muy mal, y no constituye una solución, sino más bien un problema, en el sentido de que al parecer parece imperativo en este momento... Al parecer es imperativo en este momento histórico que los escritores hagan muchas cosas diferentes o muchas cosas alternativas al escribir, sencillamente. Algunos filman, otros tocan música, otros hacen performances con mayor o menor infortunio para el espectador, desde luego. Pero el hecho es que yo sencillamente leo y escribo, no sé hacer otra cosa y tengo un interés bastante limitado en otras cosas. Me interesa muchísimo la música, desde luego, pero por ejemplo, y lo hemos conversado en alguna ocasión, no tengo ningún interés en el cine. Me resulta una disciplina increíblemente irritante y e incluso yo no presto ninguna atención a las adaptaciones al cine de mi trabajo que están en curso. Entonces admito que que digamos la literatura es si acaso el último recurso para quien como yo, digamos, evidentemente carecía de cualquier otra vocación o cualquier otro, digamos, talento. No, le contaba lo de las películas porque me contó que tiene un problema de concentración y que al menos tiene que ver las películas de 4 o 5 veces, dice, con lo cual quedas incapacitado para ver cine, dice, incapacitado para ver una vida normal en familia, porque dice, la gente le acaba molestando esto de que acabe las películas, las corten 4 trozos y me hizo mucha gracia. Sí, hace que ver una película conmigo sea bastante dificultoso, pero sin embargo puedo ver durante horas vídeos musicales. Es una especie de... Me contó. Sí, lo cual tampoco facilita la vida familiar en todo caso, ¿no? Exacto, sí. Bueno, en particular si no ve los vídeos musicales que veo yo.
¿Qué le iba a decir? Hay también algo, hablábamos de este hilo de obsesiones que recorre buena parte de los relatos, aun siendo todos ellos diferentes y todos ellos sorprendentes, lo son. Hay también algo turbador siempre en los relatos, algo que te obliga, que te pone, digamos, alerta, algo desconcertante, ¿no? Por ejemplo, además muy visual, son unas imágenes muy deslumbrantes, ¿no? Esa mujer que encuentra una cartera en su tienda y decide que no se la va a devolver al propietario, ¿no? El niño que presencia un accidente, se acerca a ver una mujer que ha tenido un accidente de tráfico y después en casa repite las heridas que ha visto en la víctima, profiriéndose el mismo cortes a sí mismo que intentan imitar las heridas que tenía la víctima. El hombre que compra 2 periódicos del mismo día y de la misma cabecera y comprueba enfermizamente página a página que efectivamente son iguales, ¿no? Te quedas como sobrecogido, ¿no?, con este tipo de cosas. Son imágenes, digo, muy deslumbrantes, muy perturbadoras. Pues me alegra que lo digas. En sustancia no son mucho más que digamos, que la puesta en página de cosas que he leído o visto o conocido de primera mano y que, digamos, encuentran su camino hasta la ficción. En el caso específicamente del relato al que hacía referencia principalmente, que si no me equivoco es la explicación, está... El fondo de ese relato es mi interés, digamos, obsesivo por por los trastornos obsesivo-compulsivos en la infancia. Leí 7 u 8 libros sobre el tema en un periodo muy breve de tiempo, lo que se equipara a un trastorno obsesivo-compulsivo, y no saqué ninguna conclusión de ello, desde luego, pero digamos eso acabó colándose en la ficción. A veces suceden estas cosas, aunque desde luego es muy difícil establecer de forma racional cómo es que estas cosas se cuelan en los libros. Lo hacen, digamos, movidos por estos vientos de la literatura que, como sabes muy bien, soplan hacia donde quieren, ¿no? Antes hablaba, por cierto, de cine. Tenía anotada una pregunta que debería haberme saltado. Hay mucho humor en su literatura. No sé quién dijo, y creo que es verdad, los grandes escritores todos tienen algo en común, y es que tienen un sentido del humor, de una manera irónica de mirar incluso la propia realidad, y creo que sus libros sí disfrutan de esta ironía, de esta mirada irónica en muchas de las cosas que cuenta. Y sí hay también una especie de escritura muy notarial. Cuando hace una descripción, es una descripción extremadamente cinematográfica también, ¿no? Hay mucho cine en sus relatos, curiosamente. Eso dicen. De hecho, me han comentado que algunos de los relatos recordaban a algunos lectores con los que he conversado recientemente cosas como filmes como Babel. Ajá. O Grand Canyon. Me hablaban también de El fabuloso mundo de Amélie Poulain. No creo haber visto ninguna de esas 3 películas, y si las he visto en decenas de partes que se fragmentan al punto de que no producen ningún sentido. Pero creo que parece haber una forma de narrar que es muy contemporánea y que está en decenas de cosas que vemos diariamente y que evidentemente también se encuentra presente en mis libros. En cuanto a la ironía, es evidente que mi forma de ver el mundo está, como la de algunos autores que me interesa, es una mezcla de, digamos, compasión y crueldad o de... y de hecho, pero sí puedo colaborar con su evidente empeño en demoler mi escasísimo prestigio crítico. Diría que me siento enormemente fracasado por el hecho de que muy pocos críticos hayan percibido que soy un satirista. Digamos. Creo que soy el peor satirista de la lengua española, en el sentido de que nadie se da cuenta de que soy un satirista. Como diría el otro, me elogia entonces, porque tampoco... ¿Cómo trabaja? Me contó que una vez le llamaron de una importante universidad francesa para que fuera a hablar de su manera de trabajar. Yo soy de aquellos que piensan que la manera en la que los escritores trabajan tiene que ver con la propia obra en multitud de ocasiones. El teatrillo que uno se organiza en casa, en la mesa, las cosas que uno pone, esa fragilidad de la creación hace que uno
escriba también en la manera de trabajar y en la manera de escribir. Y me contó Patricio que había respondido a la universidad en cuestión diciendo que no podía aportar nada sobre el asunto de los manuscritos porque los quemaba sistemáticamente. Y dice, y entonces fue cuando los franceses de verdad se interesaron por mi manera de trabajar y por esta manía mía de quemar los manuscritos. ¿Es verdad que quema los manuscritos? Sí, así es. No es una manía peculiar en el sentido de que hay una larga tradición de quema de manuscritos, generalmente póstuma. Aunque desde luego hay casos de autores que quemaban sus manuscritos de forma más o menos deliberada. Pienso, por ejemplo, en Nicolai Gogol, que como la segunda parte de Almas Muertas, pero decenas de otros sellos. Es una manía, como dice bien, también es una manía que, digamos, no es particularmente llamativa en el contexto de las muchas manías que los escritores tenemos, algunos de los cuales aquí, que están aquí, podrían contar las suyas en un momento u otro, y no serían particularmente menos desconcertantes que las mías. De hecho, poco antes de llegar de visitar esta universidad francesa, había estado allí Robert Juan Cantabella, que tiene también, por lo que me contaron, una forma bastante maniática de trabajar, que a diferencia de la mía consiste en documentar absolutamente todo. Yo lo que hago es básicamente destruir esa documentación. Y luego, posiblemente por el hecho de que, creo que por dos razones. En primer lugar, para evitar los inconvenientes prácticos de, digamos, arrastrar una enorme cantidad de versiones y en particular una gran cantidad de papel, que para quienes nos hemos mudado más o menos periódicamente en los últimos tiempos son siempre un problema. Y en segundo lugar, por el hecho de que creo que todo escritor está de alguna forma pensando en lo que va a hacer a continuación. Algunos autores construyen laboriosamente una casa y descubren poco después de haberla construido que en realidad no estaban sino construyendo su mausoleo. Y yo nunca he pensado en construir el mausoleo de mí mismo. Entonces, sencillamente prendo fuego a estas cosas y tiendo a olvidarlas tan pronto como han adquirido, digamos, una entidad pública, en la medida en que los textos se convierten en propiedad de otros, realmente, digamos, ya dejan de pertenecerme y por lo tanto tengo vínculos con ellos más bien ambiguos. Créanme que es una auténtica satisfacción quemar cosas. Es cuando todo ese papel se quema, es muy placentero. De hecho, suelo hacer fotografías, hay decenas de fotografías de libros míos quemados. Posiblemente sea el mismo destino que les daría a un lector inteligente tras haberlos leído, y es incluso factible que decenas de ejemplares de este libro vayan a las llamas tarde o temprano, pero para mí al menos no hay el quemarlos no consiste en, digamos, no es el resultado de odiarlos, sino más bien de amarlos demasiado, pero de amar también lo que quiero hacer a continuación. Ha habido un momento en que estaba de verdad asustándome, cuando decía los cogemos y los quemamos. Hay un personaje literario de Vázquez Montalbán, se llamaba Carballo, que encendía su chimenea quemando aquellos libros que le parecía que merecían el honor de prender una hoguera. Yo lo hago con billetes, como la mayor parte de los autores que publican en mi editorial. Claro, es así. Bien, billetes pequeños. De 50 céntimos. Sí. ¿Qué le iba a decir? Tiene pinta de ser muy obsesivo trabajando, corrige mucho, busca una y otra vez esa palabra. El otro día cuando nos vimos hablamos ambos y resumimos toda esta obsesión que muchos de nosotros tenemos en una frase de Wilde, que les recomiendo, el bueno de Wilde, que decía, llevo todo el día corrigiendo un poema. Por la mañana he puesto una coma y luego por la tarde la he quitado. Y hablamos, es la historia de la literatura, de cómo nos enfrentamos una y otra vez a versiones distintas del mismo material. ¿En su caso también ocurre eso? ¿Corrige mucho? ¿Trabaja mucho con sus textos? No, lo hacía en el pasado. Creo haber tenido una vida de escritor wildeano en la cual, digamos, ponía una coma por la mañana y la quitaba por la tarde. Lo que, digamos, también contribuye a mi decisión de quemar los textos, ya que me encontraba con versiones muy diferentes de manuscritos que en sustancia, hablando de lo mismo, tan solo presentaban variaciones mínimas, al punto de que, digamos, yo me encontraba con que la corrección que había hecho de un texto específico un mes antes, digamos,
se diferenciaba de la que acababa de hacer, pero en sustancia la que acababa de hacer no era muy diferente al texto original o a la corrección que había hecho del texto 2 meses atrás o cuando fuese. Esto era muy desconcertante para mí y muy irritante, por supuesto, y después de una serie de peripecias más o menos banales, cuando intenté dejar de ser escritor y demás, pero descubrí que no podía hacerlo, decidí volver a escribir bajo consignas muy diferentes, una de las cuales consiste en no corregir. Los textos funcionan de alguna manera como variaciones circunstanciales de una especie de texto hipotético o conjetural que no existe en sustancia, que es tan perfecto, por decirlo de alguna manera, que nadie puede escribirlo, incluyéndome. Y constituyen aproximaciones a esa especie de texto hipotético, pero no son, ninguna de ellas sí, y ninguna de ellas es, digamos, es mejor que la anterior. Posiblemente si escribiese, si pretendiese corregir estos textos, y a menudo me encuentro cuando tengo que corregir galeradas y cosas por el estilo, los reescribiría por completo. Lo que desde luego enfadaría mucho a mis editores, a sus correctores y demás. Pero el hecho es que, digamos, funcionan como los estándares de jazz, por ejemplo. Estos textos funcionan como estructuras mínimas a las cuales se pueden ser variadas continuamente y se puede ofrecer nuevo sentido a partir de estas viejas estructuras. Creo que tienes razón, y a partir de ahí me voy a plantear lo mío también desde ese punto de vista. Al final, muchas aproximaciones son posibles, hay muchas maneras buenas de escribir el mismo cuento, ¿no? Aunque desde luego hay autores que lo hacen, que escriben, digamos, en piedra, por decirlo de alguna forma. Yo no es mi... Algunos desde luego lo hacen y algunos son muy admirables, sin lugar a dudas. Algunos autores son estilistas y procuran escribir libro tras libro, proponen variaciones a un libro, digamos, ideal, que van escribiendo y perfeccionando. Yo carezco de la capacidad para hacerlo. Hay una historia, no sé si conoce, perdón, por verme un poco afónico hoy, con el día que ha hecho no me extraña, el desenfriol, que siempre le dicen a uno que le va a curar de todo y no. Que Juan Ramón Jiménez, uno de nuestros grandes obsesivos, aparecieron durante una temporada unos papeles suyos donde había 3 iniciales que era MPS. Y averiguaron qué significaban esas iniciales, y significaba meditado para siempre. Había un momento en que Juan Ramón, después de intentar 400 veces hacer un texto, ya ponía meditado para siempre, con una especie de pacto personal para no tocarlo más, y aún así las páginas MPS estaban a su vez llenas de correcciones porque constantemente reelaboraba su trabajo. Hubo 2 cosas que me divirtieron mucho cuando me habló de su manera de escribir. Una, aquella que dijo, hubo un momento en que cuando escribía en máquina de escribir, pensaba que un texto estaba bien si estaba bien mecanografiado, que me pareció simpático. Y luego esta otra afirmación rotunda, dice, me cambió la manera de escribir el que pusieran aire acondicionado en mi guardilla. Sí, así es, sí. Contribuye mucho al bienestar de la literatura en general, incluso en malos tiempos como este, el hecho de que los escritores estén calientes en invierno y fríos en verano. Pero el hecho es que sí, parece haber una relación muy estrecha entre digamos, la forma en que los textos son producidos y su misma materialidad. Una relación que desde luego está presente en lo que decíamos inicialmente acerca de, digamos, el tipo de textos que solamente un orden hipotético de un libro en el cual, digamos, los cuentos se sucediesen respetando el espacio temporal, digamos, que requiere desplazarse de un sitio a otro, ¿no? Textos idealmente escritos para ser leídos en un trayecto de metro o lo que sea. Siendo este un ciclo que se denomina de escribo que escribo, supongo que tengo que decir que mi forma de escribir es singularmente banal. Me siento a escribir delante del ordenador, lo hago de forma muy regular y lo que para algunos explica una especie de, digamos, carácter prolífico de mi trabajo o de mi personalidad con el que yo no me siento en absoluto identificado porque soy enormemente perezoso. Pero el hecho es que parece haber sí, digamos, los cambios producidos por las nuevas tecnologías han significado para mí cambios puntuales, mínimos en sustancia, porque no me he visto nunca en la
en la disyuntiva de escribir algún tipo de texto que funcionase solamente para internet o alguna cosa por el estilo. No tengo demasiado interés digamos, en el tipo de literatura multimedial que algunos autores, algunos con mucho talento, están produciendo estos días. Pero es evidente que, digamos, el hecho de disponer de un ordenador, por ejemplo, me ha llevado a escribir textos más extensos, que en momentos en los cuales había una materialidad para esos textos. Creo que ese tipo de cosas está en el origen del hecho de que en los últimos tiempos leamos novelas más y más extensas. Pero es muy singular el hecho de que, a diferencia de otros momentos históricos, en este momento estamos la mayor parte de los escritores produciendo con una tecnología literaria muy similar. Quizás esto tenga algún tipo de efecto literario y alguna... podemos establecer, digamos, algún tipo digamos, que podemos inferir de cierta monotonía de la literatura contemporánea a partir del hecho de que estamos todos compartiendo la misma tecnología, pero nunca antes en el pasado habíamos estado utilizando todos posiblemente el mismo programa informático, el mismo tipo de fuente, el mismo tamaño y demás. Al punto de que me interesa muchísimo cómo los escritores escriben, y a menudo suelo pedirle a amigos manuscritos. Quiero decir, manuscritos digitales para echarles un ojo. Todos ellos escriben de forma muy sugerente. Me reía porque digo, le pido un manuscrito que luego quema por la tarde en casa, como es natural, en ese medio de esta manía que tiene. Suelo hacerlo con escritores que me gustan, es lo que más me parece, no me ha pedido todavía ninguno mío. Que le iba a decir que qué interesante esto que plantea, lo de compartir efectivamente la manera de trabajar, en qué medida el formato en el que uno trabaja, la herramienta con la que uno trabaja, limita o condiciona el tipo de literatura. Quería que habláramos de sus títulos. Son títulos, estaba ojeando por encima, hay títulos muy simples, El cerco, En tránsito, 10.000 hombres. Hay títulos muy complejos a la hora de, muy inesperados, como Una cabeza enloquecida, vaciada de su contenido, o iba a decir que voy a leer mal, ya me he liado antes de decirlo, Algunas palabras sobre el ciclo vital de las ranas, por ejemplo, es otro título. ¿Cuál es su cuento favorito? Porque estoy seguro que los escritores tienen siempre un cuento secreto favorito y se aterran con la posibilidad de que alguien se lo pregunte porque se ven obligados a decir, bueno, es como los hijos, todos me gustan lo mismo, hay algunos que... ¿Tiene algún cuento favorito? ¿Alguno maldito? Es difícil decirlo. De hecho, No les decía yo que... creo que cada uno de ellos cumple una función específica dentro del libro y produce sentidos diferentes. Sin embargo, creo que el título impronunciable, digamos, viene a decir algunas de las cosas que dice este libro. Sintetiza de algún modo algunas de las inquietudes del libro. El título impronunciable me obliga a volverlo a intentar. Yo no voy a decirlo. Espero que con éxito. El título impronunciable, página 107, es Rododendro es impronunciable así. Tradescantia tilladinsa y bromelia. Lo ha hecho a propósito. Patricio Prón se vengaba de esa afirmación mía que tenía que ver con su incapacidad para el fútbol, ¿eh? Es así. Es la historia... Bueno, no sabes lo que me ha costado escribirlo. Yo soy profundamente disléxico y creo que tuve que escribirlo 22 veces hasta que lo... Me he tenido que hacer un plano de cuentos porque la verdad es que ocurre algo curioso con este libro que le da la razón en su idea original de que todo junto es distinto que leer los cuentos por separado. Y es que al final hay pasillos que comunican unos cuentos con otros, personajes que aunque no aparecen realmente, pero podrían aparecer en uno de los cuentos. Y creo que efectivamente acabas como haciéndote un lío entre unos cuentos y otros y respirando una amalgama que creo que es además como muy positivo. A mí me gustan muchos cuentos de este libro, me gustan muchos títulos, me hacía de cada uno un resumen y la verdad que sorprende encontrarse, por cierto se ha escapado sin hablar de su cuento favorito y no le voy a dejar que lo haga otra vez. Digo que sorprende porque hablaba al principio de que cada uno es una sorpresa nueva. Y hay cuentos que empiezan hablando de una cosa y terminan hablando de otra cosa diferente. Antes hablábamos de Babel, es la única de las películas que citaba que yo he visto, y es una película que está construida efectivamente como muchos de sus cuentos, como Babel
Hay un hecho con el que empieza el cuento y a partir de ahí nos va mostrando la sucesión de hechos absolutamente casuales que han llevado a eso primero, o bien lo que ese hecho primigenio va ocasionando de una manera absolutamente azarosa en la vida de otras personas, ¿no? Hay mucha obsesión de, iba a decir pop-up, ¿no? Estos libros que se abren y uno ve cómo se van construyendo delante de él con una serie de historias y de comunicaciones a veces absolutamente impensadas, es decir, lo que es la vida. Sí, sí, me alegra que lo diga, porque en sustancia todos estos cuentos han surgido de una cierta pregunta que me hacía a mí mismo. La pregunta era, ¿puedo yo hacer esto? ¿Puedo contar una historia, los vínculos, que tenga personajes cuyos vínculos, digamos, no sean obvios, historias cuyos personajes estén vinculados, digamos, incluso a pesar de estar distantes geográfica y temporalmente? Esa pregunta, digamos, tiene su respuesta en los relatos mismos. Los que están incluidos en el libro son, desde luego, aquellos que yo considero que son los que responden de mejor manera a estas interrogantes, pero hay, desde luego, interrogantes que eventualmente no han sido respondidos de forma satisfactoria. Dicho esto, me sorprende a mí mismo, digo, que algunos de los relatos hagan gala de estas vinculaciones un poco azarosas, porque creo que es el carácter, creo que es, digamos, el tipo allí está el contenido político de este libro. Algunos lectores me han dicho que esperaban, más allá de su juicio positivo o negativo acerca del libro, me han comentado que, digamos, el libro les ha sorprendido por el hecho de que no es el libro que esperaban de un autor que ha escrito novelas como El comienzo de la primavera o El espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia, novelas en sustancia muy políticas. Pero creo que hay un rasgo muy político y muy contemporáneo en estos cuentos y que está vinculado precisamente con el hecho de que en estos relatos los personajes están todos emparentados. Es un tipo de vinculación que parece poco habitual en los relatos que leemos más habitualmente. Pienso específicamente en los relatos que cuentan la crisis económica y política en este momento en España y que, digamos, cuentan esa historia que desde luego necesitamos que nos cuenten porque buena parte de nosotros la vivimos y somos protagonistas de ella, de formas muy diferentes, ya sea como una estadística o ya como, digamos, la sucesión de casos individuales. Estos relatos de alguna forma proponen una variación de ese modo de narrar. Y creo que ese es el carácter político y contemporáneo de estos textos. El cerco, por ejemplo, es un cuento donde anoté, para recordarlo, por si acaso me preguntaba, diferentes historias. Un día, a la misma hora, ocurren diferentes cosas y hay un personaje en cada uno de los fragmentos que conduce a la historia siguiente. Jodido, día, prospecto, también un título difícil, Día perfecto sobre la Tierra, es la historia de un certamen literario y un jurado que después de perder estrepitosamente tras encontrar... No sé si se puede contar todo este tipo de cosas, estamos aquí destripando un poco, pero bueno, para que vean un poco el friso de personajes irrepetibles que aparecen 54 veces, es la historia del perro de Picasso que pintó 54 veces, que yo creo que es el gran personaje del libro. Hay grandes personajes en el libro, pero ese perro de Picasso la verdad que es un personaje absolutamente irrepetible. Como una cabeza, etcétera, me anoté, decía, tengo la cabeza sobre los hombros para que no me pueda entrar agua por el cuello, página 40. En todo caso, todo esto nos conduce a un personaje que aparece en un cuento y que es un escritor argentino con peinados raros. Es usted, clarísimamente, ¿no? No, en absoluto. ¿Hay algún otro escritor argentino con el mismo tipo de peinado? Había uno, se quedó calvo, pero había uno. Sigue siendo raro, desde luego, pero el peinado está ausente. Ese relato específicamente habla de cómo los escritores aprendemos de otros escritores sin necesariamente participar de la forma en que socialmente se nos dice que aprendemos de los escritores. Esto es mediante talleres literarios y ese tipo de cosas que a mí personalmente me parecen un poco delictivas.
y que no las practico. Pero digo, generalmente aprendes de los otros escritores que admiras, digamos, viviendo bajo ellos. Y de eso va el cuento. Hay otro cuento que cuenta la historia de un personaje real dentro de una novela, un personaje que se convierte en real. Y me ha encantado porque al menos hay dos personajes reales en ese cuento. Y sé que son reales porque los conozco. Su traductor de alemán no, pero el personaje que está inmediatamente antes es amiga mía. Y me gusta ese tipo de juegos donde de repente también reconocemos dentro de un relato imaginario que habla como en una caja china de un personaje que es real. Me encantó reconocer a mi amiga Rocío, ¿no? ¿Cómo se llama? Carmen, que sí. Es una vieja amiga traductora de alemán que aparecía también en su relato. Sí, desde luego, inmediatamente después de este evento le presentaré a Christian Hansen, mi editor alemán, que está aquí entre el público, y que a mi traductor alemán, y que además es traductor de autores buenos. Sí, ese relato habla acerca de los vínculos entre ficción y realidad, que a menudo son reducidos, digamos, a una simple escisión y que en realidad presenta muchos grados intermedios. Casi todos estos relatos, digamos, están basados en experiencias personales o en cosas que le sucedieron a personas muy queridas por mí y... pero digamos, se desprenden de los hechos reales al punto de que de formas tales que a mí me resulta muy difícil, incluso a pesar de haberlos escrito, discernir cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en ellos. Ese relato específicamente, que se llama 10.000 hombres, si no me equivoco, surge de una experiencia real, que es una visita a Heidelberg, pero también el relato acerca de los concursos de provincias es resultado de mi propia experiencia como jurado de provincias, jurado de concurso de provincias, una experiencia breve, pero que en su brevedad me sirvió para, digamos, retirarme rápidamente del ejercicio de este tipo de actividades. Me pedía Patricio Porón que fuéramos rigurosos con el tiempo. Me decía, usted que lleva reloj, encárguese de que no ocurra que la gente llegue un momento en que empiece a mirarnos mal. Vamos bien, tenemos todavía 7 minutos de lo que habíamos pactado y quería preguntarle un par de cosas más. Una, cuéntenos aquella aventura suya como librero que me encantó. Sí, es que yo fui librero, muy poca gente sabe esto, pero fui librero... Bueno, cualquier cosa que diga, le advertí. No recordaba. Cualquier cosa que diga Patricio Porón podrá ser utilizada en su contra el día de autos si somos consecuentes con la amenaza. Casi todo lo que decimos es utilizado sistemáticamente en nuestra contra, así que y todo el tiempo, así que no hay problemas. Sí, el hecho es que yo fui librero durante años, entre los 9 y los 12 años de edad. Trabajaba todos los fines de semana en una librería de unos amigos de mis padres y me dedicaba ya a limpiar sistemáticamente los libros, lo cual venía muy bien porque yo acababa de leerme la biblioteca de mis padres, una biblioteca completamente absurda que cuenta una novela anterior y que, digamos, evidentemente dejó un pozo en mí mucho más importante de lo que yo creía. Pero el hecho es que trabajaba en esa librería y ellos me pagaban el billete de autobús, que yo naturalmente no tomaba, para ahorrarme el dinero y comprarme discos, que era uno de mis objetivos en aquella época y lo sigue siendo desde luego. Pero, aunque creo que ya no existen más los discos que yo compraba. Y además me dedicaba y además me permitían llevarme un libro con la promesa de que lo devolviese la semana siguiente. Por supuesto, nunca los devolvía. Y así es como Biblioteca se conformó. Allí aprendí también algo muy relevante, que eran las diferentes técnicas que practicaban, que llevaban que empleaban nuestros clientes para robarnos los libros. Y que a mí me resultaron muy, muy útiles en una época en la cual yo también tuve que comenzar a robar libros. Pero lo que aprendí allí, y quizás sea más notable, es el hecho de que... contra lo que me decían, no todos los libros valían lo mismo. Recuerdo que en alguna ocasión, ya siendo yo mayor, ya tendría unos 12 años o algo así, y habiéndome hecho cargo temporalmente de la librería porque el encargado estaba en el servicio o algo por el estilo, yo cambié 2 libros, siguiendo la política de 2 por 1 que teníamos en la librería, que era una librería de segunda mano, cambié 2 libros por un libro y me sentí particularmente reconfortado por el hecho de que, digamos, los 2 libros a cambio de los cuales había dejado
ir el libro que teníamos en la vitrina. Eran dos libros mucho más gruesos que el libro que había cambiado. Y naturalmente el encargado volvió del baño y cuando se enteró del tipo de negocio que yo había hecho se puso histérico y me obligó a correr detrás del cliente que aún estaba en las vecindades de la librería y exigirle que volviese. Y esto en virtud de que yo había cambiado por dos libros de Sidney Sheldon que me había traído el, uh, el cliente, un ejemplar de Ulises de Joyce. Y en aquel entonces yo creía que, digamos, los libros valían todos lo mismo si eran lo suficientemente gruesos. En ese momento descubrí que no era así y creo que el resto del tiempo, desde entonces, me he pasado explorando esta cuestión, no solamente como escritor, sino también como crítico. ¿Qué determina el valor en la literatura? ¿Qué, que utilizamos, digamos, a forma de remedio de una instancia objetiva que determine ese valor y que no existe? ¿De qué forma diferentes lectores valoramos de forma diferente diferentes libros? Ese tipo de cosas están en el fondo de lo que yo hago como escritor y como crítico, y evidentemente son el resultado de un malentendido infantil. Contaba también que ha empezado a contar la historia de las capas de polvo que adornaban los libros, como... Había algunos brutales, claro, había unos de un autor que nunca he vuelto a encontrar, llamado Ngaio Marsh. Os recomiendo que lo busquéis y que lo compréis, porque hay otras, debe haber otros niños en algunas librerías del mundo que están limpiando el polvo de estos libros y cagándose puntualmente en Ngaio Marsh. Yo pensaba que era una especie de seudónimo, sin embargo Ngaio Marsh era un autor de novela policíaca coreana o algo por el estilo. Naturalmente la novela policíaca coreana, que debe ser maravillosa, no goza de mucha estima en este momento histórico, entonces los libros se acumulaban allí, creo que habían sido publicados por Plaza y Janés, si no me equivoco. Y estaban allí juntando polvo y yo no veía la hora de prenderles fuego. Nunca lo hice, sin embargo. Nos sugerían que leyéramos un fragmento. Cuando digo leyéramos, es un problema majestático que en realidad le afecta a usted, que es quien debe hacer la lectura, porque yo con las gafas tengo una lucha que no puede ser. Que eligiera un fragmento para leernos y tal vez pudiera elegir un fragmento de su relato favorito del libro. Pues creo que me han recomendado que lea un fragmento del cuento de Nombre Impronunciable. Y lo del título impronunciable, no se rían porque es impronunciable de por sí, quiero decir que es inexcusablemente impronunciable. Sí, para quienes no lo sepan, digamos, tanto rododendro como tradescantia, tilancia y bromelia son plantas de interior. Viene leído con el libro, el cuento leído de casa, ¿eh? Esto es así. Sí, naturalmente cuando recibí mi ejemplar de cortesía me dediqué a buscar sistemáticamente todas aquellas cosas que no sabía, y eran muchas, y una de las cosas que no sabía era que estas plantas eran plantas de interior. Voy a leer, creo que puedo leerlo todo porque es muy breve en realidad. El número 1, la primera sección, dice lo siguiente. Al regresar de la habitación que se encuentra al final de la tienda y que sirve de depósito y de sitio para los trastos de la floristería, ella descubre que alguien ha dejado una cartera sobre el mostrador. Levanta la vista y ve que las puertas automáticas de la tienda se abren un momento y que por ellas se escabulle el último cliente. Un instante después, el cliente es tragado por el río intermitente de personas que recorren el centro comercial haciendo compras o no comprando nada en absoluto. Ella coge la cartera y está a punto de correr tras él cuando una clienta, que sostiene en brazos un perro con un rostro chato y estúpido, y que es la única clienta que ha entrado en la floristería en la última hora, a excepción del cliente que ha olvidado su cartera, le pregunta cómo hay que regar los rododendros. Ella le pide que espere un momento, pero la mujer le responde que ya ha esperado bastante y no tiene más remedio que atenderla. Naturalmente la explicación no resulta satisfactoria y la mujer del perro del rostro chato no compra ni los rododendros ni los helechos por los que pregunta a continuación. Cuando se marcha, ella sale al pasillo, pero él ya no está. Echa una mirada rápida en las tiendas contiguas, en la de chuches, en la de pantalones que hay enfrente y que hasta ahora exhibe una luz mortecina y un aire fúnebre. Al regresar al pasillo, ve que una pareja con un niño ha entrado en la floristería y entonces se da la vuelta y regresa a la tienda. La urbanización donde vive se encuentra en las afueras de la ciudad y todavía no ha sido completada. Aunque aún es de día, el piso al que ella se ha mudado unas semanas atrás ya está en penumbras debido a la sombra del edificio de viviendas que están construyendo al otro lado de la calle. Como todas las tardes, ella llega a la casa tras terminar su turno en el centro comercial y bebe un vaso de agua en la cocina mientras observa por la ventana los progresos realizados durante el día por los obreros. A veces esos progresos son mínimos y conciernen a la estructura interna del edificio.
pero en ocasiones son estructurales y ella puede reparar en ellos simplemente observando la desaparición de las montañas de materiales que rodeaban el edificio en otros estadios de su construcción y que ahora han sido incorporados a él de maneras misteriosas. Cuando ha acabado de beber, deja el vaso en el fregadero y se sienta a la mesa del comedor y saca de su bolsa la cartera. Durante el trayecto en metro desde el centro comercial hasta su piso, ha estado metiendo compulsivamente la mano en la bolsa para asegurarse de que la cartera aún estaba allí y después retirándola de inmediato como si la cartera estuviera electrificada. Al tenerla frente a ella, sin embargo, le parece inofensiva y pueril, como un pescado en una pescadería, cuero y músculos de un animal muerto hace tiempo. En ella, en la cartera, encuentra un billete de 20 euros, otro de 5 y un total de 2 euros y 42 céntimos en monedas de diferente valor. También encuentra un recibo de la tintorería del centro comercial por la limpieza de una chaqueta, una lista de la compra que solo tiene 2 ítems, por lo demás completamente heterogéneos, 1 litro de leche y una planta de interior. Un carnet del Blockbuster del centro comercial, 2 tarjetas de crédito, una tarjeta de ingreso al edificio de un banco, un documento de identidad y un permiso de conducir caducado. El permiso es de color rosa y tiene su nombre y su fecha de nacimiento, que es un día de un mes del año 1972, y una serie de números que ella no comprende. También una letra E mayúscula rodeada de estrellas, que ella sabe que es una referencia a España, pero que le parece una señal de tránsito abandonada junto a una curva inminente y peligrosa ante la que nadie se detiene. Ella guarda cuidadosamente todos los ítems en la cartera y después la cierra y se queda mirándola un momento. A continuación vuelve a abrirla y extrae el documento de identidad que repite los datos que aparecen en el permiso de conducir, pero que también incluye una dirección y una fotografía en la que reconoce a su cliente, el rostro surcado por rayas y curvas destinadas a dificultar la falsificación del documento. Luego lo guarda una vez más en la cartera y camina hasta el interruptor de la luz, a pesar de que aún no es completamente de noche. Un año después, el edificio de viviendas que se encuentra al otro lado de la calle ha sido terminado y la luz del sol ya no ingresa en ningún momento del día en el interior de su piso. 2 plantas mueren debido a la escasez de luz y ella deja de regar las que aún están con vida y mueren otras 3. Al final solo queda en la casa un finísimo hilo de enredadera que crece como la hierba mala arrastrándose sobre el suelo y no parece necesitar luz ni agua para mantenerse con vida. La cartera sigue sobre la mesa. Como ella había previsto, su propietario regresó a la floristería al día siguiente y le preguntó si no se había dejado allí una cartera. Ella le dijo que no y se quedó mirándole a la cara e imaginando que su cara también estaba surcada de rayas y curvas para no ser falsificada. Entonces él le agradeció y salió una vez más a través de las puertas automáticas de la tienda y volvió a perderse entre los visitantes del centro comercial y ella se recostó sobre el mostrador sin pensar en nada. Al principio lo llamaba 1 o 2 veces a la semana desde una cabina de teléfonos junto a un campo de baloncesto frente a su urbanización. La mayor parte de las veces colgaba sin decir una palabra cada vez que él se ponía el aparato y después se quedaba escuchando cómo el corazón le latía en las sienes hasta que los latidos se detenían por completo. Otras decía cosas antes de colgar. Decía rododendro, tradescantia, tilancia, bromelia, todos nombres de plantas que ella conocía bien, pero que imaginaba que a él debían dejarlo perplejo. Una vez también dijo Constanza, que no era el nombre de una planta, sino el nombre de niña que a ella le hacía pensar en la perseverancia y en los santos que aparecen en los libros. Después comenzó a seguirlo por la calle. Dejaba su piso antes de que amaneciera y atravesaba la ciudad en metro hasta llegar a la zona donde se encontraba el edificio del banco donde él trabajaba y se quedaba allí esperando que llegara, viendo a los empleados del banco llegar poco a poco y entrar al edificio todavía oscuras y prender las luces de sus escritorios y de sus oficinas que titilaban primero intermitentemente como si ellas mismas se hubieran desacostumbrado a su mismo destello. A veces no iba al banco sino a su casa y lo veía abandonar el edificio y coger el metro, pero no lo seguía, o salía del centro comercial y no regresaba a su piso. Se instalaba frente a la casa de él y lo veía regresar del trabajo y encender las luces de su apartamento y después cocinar algo en la cocina y mirar la televisión, un chorro de luz azul bañándole el rostro. Durante algún tiempo lo visitó una mujer morena que siempre llevaba falda y también otra con la que él regresaba tarde y a la que conducía por el apartamento sin prender ninguna luz. Pero después la mujer morena dejó de ir y apareció otra que era pelirroja. Un día en el centro comercial vio a la mujer pelirroja caminando apresuradamente en dirección al cajero automático y corrió hasta ponerse detrás de ella y le colocó una zancadilla. La mujer pelirroja cayó al suelo con una exclamación de dolor y ella regresó a la floristería. A veces, al comienzo, cuando él estaba con alguna mujer en su apartamento, ella tocaba el portero y salía corriendo.
En una ocasión compró una cinta adhesiva ancha y pegajosa y recubrió con ella todos los timbres del edificio, que comenzaron a sonar simultáneamente mientras sus habitantes gritaban. Un par de días después el incidente era mencionado en el periódico, una pequeña nota sobre el vandalismo juvenil en las nuevas urbanizaciones de la ciudad, que parecía una esquela mortuoria. Ella empezó a imaginar que tenía una vida en común con él, y esto en cierto modo era cierto. Daba vueltas por su piso y fingía que estaba arreglándolo todo para cuando él regresara del trabajo. Pedía a los restos de las plantas de interior, que eran los niños, que en la realidad conformada por ese juego habían tenido, que salieran a recibir a su padre, y después hacía mucha comida y comía frente al televisor lanzando breves comentarios a las noticias. A continuación tiraba a la basura el contenido de los platos de él y de los niños y veía algún filme que pusieran en televisión o leía una revista hasta que se le cerraban los ojos. Un par de veces durante ese año él volvió a la floristería y compró flores y una planta que probablemente fueran para la morena que llevaba falda y tal vez para la del cabello rojo. Digamos que pasan más años, al menos 4. Ella aún conserva la cartera, pero ya no lo llama. A veces juega el juego aquel de su regreso a la casa y de las plantas interior que son los niños, pero incluso esto último le acaba dando igual. Un día él entra en la floristería cargando un niño de pocos meses en sus brazos. Detrás de él viene la mujer morena que siempre llevaba falda, pero que esta vez lleva un abrigo largo y pantalones. Compran rododendros y unos helechos que la mujer que llevaba falda dice que irán bien en el cuarto del niño. Ella retira las plantas del escaparate y las envuelve en papel y luego en plástico transparente y se las entrega. Cuando acaban de pagar, la mujer que llevaba falda le pide también una palmera enorme y le pregunta si puede ayudarles a cargar las cosas hasta el aparcamiento. Ella duda. A espaldas de la mujer y del hombre en el pasillo del centro comercial ve que la encargada conversa con la vendedora de la tienda de pantalones que hace mucho tiempo que ya no come con ella, y la encargada asiente y la mira y entonces ella dice que sí también y cierra la tienda y comienza a caminar junto a ellos cargando las plantas en dirección opuesta al río intermitente de personas que recorren el centro comercial, haciendo compras o no comprando nada en absoluto o aprovechando simplemente la calefacción que atenúa el frío estos últimos días de enero. Ninguno de ellos dice una sola palabra mientras atraviesan el centro comercial. Salen al aparcamiento y se dirigen a un coche que suelta un quejido cuando él acciona una llave de distancia. A continuación, él abre el maletero y guarda las plantas que llevaba. La mujer le entrega al niño y comienza a rodear el coche. Entonces él le pide a la dependienta que sostenga al niño mientras carga las plantas que ella llevaba, pero ella le responde que no puede, que nunca ha cargado uno. Los tres se miran perplejos un instante. La mujer morena, que siempre llevaba falda, le dice que es muy fácil y él se lo entrega a la dependienta y coge las plantas. Ella apoya al niño en su hombro mientras una pequeña burbuja de saliva estalla en sus labios y siente una tibieza y un olor inexplicable a moho que nunca había experimentado antes. Por un instante está a punto de echarse a llorar. Cuando él acaba de acomodar las plantas en el maletero, lo cierra con un golpe y a continuación le quita delicadamente el niño de los brazos. Le agradece su colaboración y sube al coche. Un instante después, ella tiene que echarse a un costado para no ser atropellada y se queda viendo cómo el automóvil abandona el aparcamiento con sus ocupantes y se dirige a la salida y se aleja. Entonces camina hasta una papelera y extrae la cartera de su bolso y la arroja a la basura como si ésta ya hubiera cumplido su función, cualquiera que fuera, y se siente feliz por primera vez en mucho tiempo, y cómoda allí, afuera del centro comercial, arriba del metro, lejos de su urbanización, en el exterior del exterior del exterior, de donde quiera que ella hubiera estado siempre. Eso es. Muchísimas gracias, Patricio, por el esfuerzo de leernos un cuento completo que acaba, y se habrán dado cuenta de ese temblor que recorre cada una de las espinas dorsales cuando le piden que sostenga el niño y ella dice que no puede porque no está acostumbrada y le insisten en lo fácil que es. Es una de esas imágenes tan turbadoras que recorren el libro. Quería leer en la contratapa, hay una solapa donde hay muchos elogios hacia su persona, y hay uno que me ha gustado especialmente. Dice: lo que está haciendo con su obra, con su aún escasa obra, Patricio Prón, es reinventar la narrativa en castellano, contar cosas que nunca se contaron antes en nuestra lengua, que creo que es en lo que consisten las cosas, en contar cosas que nunca se han contado. Una curiosidad final: cuando uno se pone de periodista y dice voy a preguntar algo original, de los 13 cuentos que hay en el libro, solamente 2 están dedicados
Y hace un momento, yo que soy un desastre para los nombres, se me ha presentado Mónica Carmona. Ha dicho, hola, soy Mónica Carmona. Digo, bueno, eres la que te dedica el cuento. No vamos a pedir aquí los méritos que ha tenido que concurren en Mónica para que le dediquen un cuento, pero qué suerte, ¿no? Que digo que nos dedicará uno a nuestras mercedes a cambio de no haber contado lo suyo con el fútbol. Desde luego que lo haré, prometo. Voy a hacer una foto ahora en Instagram con todas sus caras que voy a utilizar de testigos, porque el próximo entonces me saca... No a Mónica Carmona otra vez, quiero decir que hay una estaría hoja... encantado y muy honrado si me dedicara un cuento y me pidiera el manuscrito aunque sea para quemarlo. Hay una hoja fuera que es de reclamaciones naturalmente, pero donde podéis poner vuestros nombres y os dedicaré un cuento a todos vosotros. Debéis, sin embargo, hacer una enorme cantidad de méritos, que son los que ha hecho Mónica Carmona para merecerse un cuento, entre otros el de apostar por una literatura de calidad, con la que me siento muy identificado como lector en primera instancia, y en segundo lugar por haber apostado por mí y por mi trabajo en un momento en que ningún editor lo hacía. Eso es... bueno, pues eso es un mérito estupendo, Mónica Carmona. Para quien como yo fue rechazado por buena parte de las editoriales españolas y que, digamos, solamente accedió a la publicación a través de la carambola, que siempre constituye un premio literario. En este caso, el mío fue el premio Jaén. Continuar siendo publicado en editorial de referencia y que digamos, esta apueste por tu obra es siempre muy reconfortante. Quizás todos los autores debiésemos recomendar en un momento u otro, debiésemos dedicar en un momento u otro un relato a nuestro editor, si ese editor es tan bueno. Pero me temo que no todos son tan buenos. Así que, digamos, puedo... enorgullecerme de que este es el primer relato que dedico a un editor. He tenido algunos otros en el pasado, lo que viene a decir algo, creo, y que me gustaría mucho no tener que dedicarle otro relato a otro editor. Pues qué bonito, qué bien, Mónica. Que les recomiendo que lean el libro. La verdad que para mí ha sido un hallazgo, Patricio Prón. La verdad que nos hemos reído lo nuestro, porque tenemos un sentido del humor muy parecido, como han tenido seguramente ocasión de ver, y también unas americanas muy parecidas. Él es del sector sinabriguista, y todo este catarro que arrastro tiene que ver con el asunto de venir un poco conjuntados. Es además un sentido del humor que es absolutamente incomprendido en África, donde, y esto explica el hecho de que no haya africanos entre el público, no solamente la Copa de África, desde luego. De hecho, cuando yo he presentado libros anteriores que no han coincidido con la Copa de África, estaba lleno de africanos, muchos de los cuales me vendían DVDs y cosas por el estilo, durante la misma presentación incluso. ¿Qué cosas pasaban? Que les recomiendo que lean el libro, les recomiendo, si tienen ocasión, que vengan y le pida que se los dedique, porque tiene una letra que con esto algún psicólogo, algún psiquiatra de estos suyos argentino puede hacer una tesis doctoral con esta firma de Patricio Prón. Un placer, enhorabuena por el libro, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted, Jesús. No habíamos tenido la oportunidad de conversar públicamente y me parece que era una buena oportunidad de hacerlo a raíz del libro. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, gracias a todos los africanos que están viendo la Copa de África en este momento, y gracias a Casa de América por ofrecernos una vez más su casa, que es la de los lectores. Gracias. Muchas gracias.